Mando un saludo a todos los amigos que están escuchando estos audios sobre este problema fundamental que es el cambio interior, la autotransformación. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que de algún modo es el problema fundamental a lo cual estamos estudiando, analizando, examinando, que es una ruptura con el tiempo. Hemos estudiado el tiempo. Mm. Hemos estudiado el tiempo desde el punto de vista del movimiento del pensar como experiencia del yo, y hemos visto que la fragmentación del pensamiento y su movimiento genera el tiempo. Desde nosotros mismos se está moviendo la mente en términos de tiempo, y hemos estado así desde siempre. ¿Mm? Y hemos estado estudiando cómo opera ese tiempo, psicológicamente hablando, y cómo éste tiene que ser abordado de un modo total. ¿Mm? Hemos estudiado cómo la actividad del pensar se fragmenta en sujeto-objeto, en analizador y analizado, en observador y observado, pensador y pensamiento, etc. Y vimos que esa fragmentación se proyecta al campo de los sentidos. Todo apunta a lo que plantea Krishnamurti, y no solo Krishnamurti, sino que otras corrientes de carácter espiritual. Todo apunta a una ruptura, un fin del tiempo y, y una vivencia o algo, un estado de percepción o de conciencia que esté más allá del tiempo. Krishnamurti no solía hablar de qué había más allá del tiempo, pero sí muchas veces habló de inteligencia, de amor y de compasión, y que de algún modo había un modo completamente diferente de vivir y de relacionarse, un, un vivir más allá del sufrimiento psicológico, porque señaló que el sufrimiento psicológico en su totalidad puede ser disuelto. No el sufrimiento físico o el dolor físico, pero sí el sufrimiento psicológico. La mente puede aparentemente regenerarse. Entonces, todo apunta a que hay o habría quizás potencialmente un vivir más allá del tiempo como experiencia temporal de yo, un yo que opera en el tiempo, que sufre, que quiere alcanzar, ¿no es cierto? Más allá del tiempo. Y esto es interesante porque no es que Krishnamurti afirmara de que no había nada, digamos,
que no hubiera nada después del fin del tiempo. No especuló demasiado sobre eso, no quiso señalar, aunque sí uno escudriña y busca en algunos libros, por ahí aparece algo de aquel estado de conciencia o de estado de percepción, no sé cómo llamarlo, más allá del tiempo. Y él sí en algunos diálogos muy particulares sí habló de eso. Quizás más adelante, por ahí en algún audio, vamos a leer literalmente lo que aparece en esos diálogos donde él habló de este estado fuera del tiempo. Así que si no hubiera algo, si no surgiera algo después del fin del tiempo, esto no tendría ningún sentido. Todo este estudio, toda esta investigación no tendría ningún sentido. Tal vez la diferencia es que Krishnamurti planteó que para que aquello sea posible hay que resolver el problema del sufrimiento psicológico. O, dicho de otra manera, el problema del tiempo, el yo. Eso tiene que ser comprendido y resuelto. Entonces, especular sobre qué hay más allá del tiempo para él no tenía mucho sentido. Vamos a generar expectativas personales, imágenes de lo intemporal. Pero es interesante, sí, también señalar, creo, que sí habló de ello en algunos diálogos. Sí dijo que había un vivir fuera del tiempo. ¿Mm? Y es un estado, por lo que se describe, extraordinario, porque ya no hay un yo que sufre, sino algo no condicionado, algo sin tiempo, algo que responde de instante en instante y no desde la memoria. Solo que hay que resolver nuestro trasfondo, nuestro condicionamiento. Tiene que ser comprendido, no puede ser simplemente dejado de lado por voluntad personal, sino que tiene que ser comprendido. Hay muchos diálogos, especialmente justamente en ese libro que se llama Más allá del tiempo, cuando habla con David Bohm y por ahí habla de llegar a ese estado o cuando se produce ese estado, cuando termina la actividad del pensamiento y hay otra cosa. Si es que, si bien eh,
No es la idea envanecerse, digamos, con aquel estado integrado o no fragmentado. Sí es interesante, como les decía, saber que sí hay algo ahí. No es que haya una nada, que cuando hay una ruptura en el flujo temporal de la conciencia, no haya una vacuidad sin sentido, o no haya o una especie de nada, sino quizás más una totalidad no fragmentada. ¿Mm? Todo esto tiene sentido, tiene todo este esfuerzo, este trabajo, esta investigación, tiene sentido. Quizás este era el, el punto que quería reflexionar en esta oportunidad, porque muchas veces uno se descorazona, se cansa, se agota. Y dice, ¿para qué tanto trabajo, tanta investigación, tanto examen? Porque tiene sentido, tiene un propósito, tiene un significado todo este esfuerzo, todo este trabajo. ¿Mm? Y Krishnamurti lo dijo muchas veces, y fue enfático en decir, sí, esto tiene una resolución, y por lo tanto hay un vivir más allá del tiempo, más allá del yo, con todo su sufrimiento. ¿Mm? Y quizás hay muchas personas, no sé en qué cantidad, que han de algún modo vivido ese estado, quizás en algún momento de su vida, que se ha suspendido el tiempo. Esos instantes cuando el yo está ausente. ¿Mm? Cuando no hay esa carga de sufrimiento o de expectativa, cuando no hay pensamiento y hay un acceso a la realidad, ¿cierto? Puede que esto requiera mucho trabajo, examen, reflexión, observación, que exija todo de nosotros. Sí, estamos estudiando una posibilidad muy fundamental, radical. No es un asunto sencillo o un asunto fácil. No, es el problema fundamental de la vida. Es complejo para nosotros, que ya estamos fuertemente condicionados. Sí, pero tiene sentido esto, tiene fundamento. ¿Mm? En los ámbitos de la vida espiritual siempre se dice que ningún esfuerzo se pierde, ningún trabajo bien encaminado, noblemente hecho, con buenas intenciones, se pierde. Todo trabajo, proceso, examen, reflexión, estudio, investigación, abre un campo hacia lo interno. Así que se nos dice en este ámbito que ningún, ninguna acción bien encaminada se pierde. Así es que eh,
todo esto que estamos haciendo tiene sentido. Y quizás tiene mucho más sentido que simplemente eh, que toda nuestra vida esté condicionada al tiempo, al yo, en circunstancias que todo eso se pierde, se termina, tiene un límite. Todo lo que es relacionado a la personalidad se disuelve, ¿no es verdad? Todo se termina. Y de lo que estamos explorando es un estado intemporal. Entonces, por complejo que sea, o dicho de otra manera, por cuesta arriba que sea, esto tiene importancia, trascendencia, y cualquier esfuerzo, trabajo, examen, estudio seriamente realizado abre un campo hacia lo interno, no se pierde. Así que es interesante también plantear este punto porque a veces uno dice, llevo tantos años estudiando esto, investigando, leyendo. Sí, pero no se pierde ese esfuerzo, ese trabajo, si fue seriamente hecho, como decía Krishnamurti. ¿Mm? Porque estamos en el fondo estudiando la posibilidad el florecer del discernimiento, de la inteligencia, de la compasión, estados que no pertenecen al tiempo. ¿Mm? Y que ustedes y yo y la humanidad necesitan eso, dada la crisis brutal, el deterioro de la humanidad, la crisis brutal de la humanidad, lo que se requiere es ese cambio fundamental que surge en uno mismo para ayudar de alguna manera a hacer frente a esa crisis de fragmentación que estamos, de conflicto, de sufrimiento que estamos experimentando como humanidad. Así que es interesante examinar este punto para eh, ver que todo esto tiene un significado. Les mando un abrazo y nos encontramos en un próximo podcast.